Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a esta pequeña jornada que hemos preparado. Motivado por por la avalancha de peticiones de clientes alrededor de esta temática de normativa de cookies, con esta fecha que se ha publicitado del 31 de octubre como límite para adaptarse a esa nueva normativa que ya se promulgó hace tiempo, ¿no? Realmente hay tanta dificultad en las implantaciones y tanta dificultad simplemente en el diagnóstico que, hay que tomarse un poco con paciencia. Por eso hemos montado esta jornada para tratar un poco de aclarar en su globalidad. Esperemos que ayudemos un poco en esto, ¿vale? Para ello contamos con Iñaki Pariente, de Daintic, empresa que es especialista en este ámbito del derecho, pero digital, que no es tan sencillo de que los asesores legales realmente dominen y se acerquen al mundo de la tecnología, al mundo de los datos, del marketing digital, que es un mundo nuevo, pero un poco todavía lejano a que los asesores de protección de datos se acerquen, ¿no? Él es especialista, ha sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y en estos ámbitos, ¿no? Le agradecemos su presencia y, es una empresa con la que colaboramos habitualmente para este tipo de temas, ¿no? Yo me encargo en la agencia, en ACC, de esa parte, no tanto de comunicación, pero sí de poner en orden las tecnologías, de la implantación, los desarrollos, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de dar luz a través de este índice, ¿eh? Vamos a ver una pequeña presentación ágil de la temática, qué novedades se han marcado en la última guía de cookies que ha lanzado la AEPD, cuáles son los tipos de cookies y un punto muy importante que es cuáles son los pasos que creemos que se deben seguir en un proyecto de tratamiento de cookies. Es decir, una empresa qué pasos debe dar y cómo ordenar ese proyecto de cookies. Veremos algunas problemáticas y dificultades en la implantación técnica. No es un asunto sencillo. Algunas situaciones habituales de mala praxis o de buena praxis, en fin, situaciones que nos encontramos en el día a día. Alguna consecuencia del incumplimiento de la normativa, que no es por asustar, pero por lo menos hay que tener presente qué es lo que puede suceder si hacemos caso omiso a la implementación de esta guía. Y acabaremos con aquellas dudas que hayan podido quedar en la sesión, que serán muchas, porque no es un tema que sea, por decirlo de alguna manera, científico, analítico 100%, todo está claro, no, estamos en un mundo en donde la interpretación y el análisis subjetivo de los que leemos los textos, al final hay opiniones y puede haber, por eso son proyectos complejos, del análisis y de la lectura, sucederá una opinión y que surgirá qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y cualquier pregunta, al final la podéis ir escribiendo en el chat y procuraremos agruparlas y contestar en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? Si os parece, comenzamos. En principio, la idea es que sea de hora y media. Realmente no sabemos si va a ser, si nos va a dar para hora y cuarto o para un poquito más. Procuraremos ceñirnos un poquito a esos tiempos, ¿vale? Ok, Iñaki, Perfecto. Bueno, lo primero, como decía Alberto, agradecer a CC la invitación para realizar este evento. Como indicaba, nos dedicamos al asesoramiento jurídico y realizamos actividades claramente complementarias que nos están llevando a afrontar proyectos comunes y en los que nos estamos encontrando muy cómodos y muy a gusto. El sector digital efectivamente tiene muchas derivadas, tiene muchos perfiles, tiene un perfil claramente técnico, claramente
de tecnología, de todo lo que está por detrás, de todo lo que hacen los procesos. Tiene una parte claramente publicitaria de gestión de lo que quiero conseguir, de dónde quiero llegar, de qué objetivos me marco desde el punto de vista del marketing, pero en paralelo a todo esto está el qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Porque tenemos una normativa, un marco normativo claro, que es el que nos regula el sector. El sector digital, en un momento clave como fue la aprobación, la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, se vio una situación crítica, porque si se aplicaba estrictamente lo que decía el reglamento, de una forma absolutamente estricta, el sector digital iba a sufrir unas consecuencias brutales, se preveía una bajada de actividad y una baja de facturación en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de la gestión de datos y en el ámbito del marketing. Y lo que las entidades públicas que gestionan esto, que son la agencia, sobre todo la Agencia Española de Protección de Datos, lo que decidió en su momento, ya hace ya unos años, fue afrontar esta transición de alguna forma, de una forma un poco más flexible. No aplicar estrictamente la norma, sino afrontar soluciones adaptadas al sector digital. De esta situación nació la primera guía sobre cookies ya de hace unos cuantos años, una segunda guía sobre cookies del año pasado, del 2019, y una nueva versión de esta guía del mes de julio de este año, 2020, con la que nos encontramos ahora y que marca este plazo del 31 de octubre como plazo para la implementación efectiva de una gestión adecuada de las cookies en las páginas web de las empresas. Ojo, no olvidemos de las empresas que se dedican o que tienen alguna actividad comercial o alguna actividad lucrativa, por decirlo así, luego hablaremos un poco de esto, a través de herramientas digitales, a través de la página web sustancialmente, pero también correo electrónico u otros mecanismos digitales de implementación. ¿De dónde venimos? Pues venimos de la Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información. Esta es la que marca el primer punto de inflexión en relación con toda esta regulación de la tecnología en páginas web y del mundo del marketing, y viene derivado de una directiva europea. Lo que se da cuenta Europa en ese momento, la Comisión Europea, es que hay que marcar unas reglas para el sector digital, no vale todo, porque el sector digital trata con datos, trata con información personal, con información de las personas, analiza nuestra actividad, nos orienta, nos presenta publicidad adaptada, nos presenta productos, y todo esto lo hace teniendo en cuenta una información que nosotros le vamos a dar inicialmente, que es esa información que la página web nos va a captar a través de las cookies, además de otras muchas vías que luego comentará Alberto, también técnicas y de otro tipo, que le vamos dando. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión, de confluencia de normas. La Ley 34/2002 tenía unas exigencias muy estrictas. Se dejó pasar un tiempo, pasó por un periodo de inaplicación. El tema se ha retomado en los últimos años y esta evolución que ha ido marcando la Agencia Española de Protección de Datos es la que nos ha llevado hasta la situación actual. Además, tenemos una posible evolución a futuro, ya lo tenemos ahí, que no acaba de ser aprobada en Europa, que es el Reglamento de Privacidad Electrónica, que este sí nos regulará en un periodo que desconocemos, porque está en negociación desde hace ya bastantes años, esta evolución. Bueno, en esta guía de julio ya veis que el panorama jurídico es complejo. Panorama jurídico, los requisitos, y como decía Alberto, la normativa no está clara, la normativa requiere interpretación, requiere aplicación, y ese es un mensaje importante para el día de hoy. Requiere analizar el caso concreto y requiere interpretar el caso concreto para ver cada caso qué solución mejor, qué solución más adecuada tiene. Y no siempre va a ser aplicar todo lo que nos dice la guía, sino que vamos a ver qué supuestos son los cuales podemos ir a vías intermedias. Esta nueva guía sobre cookies nos dice dos cosas muy importantes. Primero, hasta ahora había una cierta tolerancia por la agencia española en la guía anterior de que la opción de seguir navegando, es decir, scrollear a través de la página, ir a páginas que están por debajo en dominios, subdominios de la página principal, o navegar a través de la página, se consideraba que era un consentimiento. Y en esto hay un cambio importante, que es el que ha provocado toda esta avalancha de modificaciones en las páginas web, la forma de prestar el consentimiento. Y también la imposibilidad de utilizar lo que se llaman los muros de cookies, es decir, la relación entre la aceptación de las cookies y los servicios que te ofrece la página. Un muro, un planteamiento en el cual el servicio ofrecido por la página no se permite
salvo que se acepte, es contrario al espíritu que tiene esta guía de la agencia. Bueno, en este sentido simplemente tenemos que tener en cuenta algunos datos, sobre todo un par de ellos, un par de conceptos, perdón. El concepto de dato. Dato es información, cualquier tipo de información personal. Cuando nos planteamos lo que hacen las cookies, nos tenemos que dar cuenta de que una cookie depositada en nuestro navegador analiza la navegación, analiza lo que hacemos a partir de esa instalación, y todo eso que analiza, procesado en términos que veremos luego técnicamente cómo se hace, toda esa información procesada de alguna forma va a servir para que los gestores de la página web, la empresa, las agencias de publicidad, analizando esa información, nos presenten, nos envíen posibilidades, porque al final es de lo que estamos hablando, posibilidades de comercialización de productos, publicidad, etcétera. Pero tenemos que tener claro, y ese es el punto principal, que esto es información personal, son datos personales. Uno de los elementos que nos lleva a estar en esta situación es que la Agencia Española ha conectado el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la gestión de las cookies y se ha dado cuenta, ha decidido ya por fin que, oye, lo que hacen las cookies es información personal, tenemos que tratarla como tal y hay que aplicarle las reglas del reglamento. ¿Y a quién se le aplica? Pues a lo que llama la propia guía, porque la guía no se le aplica a todo el mundo, se le aplica a lo que llaman los servicios de la sociedad de la información. Servicios que a distancia o a través de vías electrónicas presentan una serie de productos o servicios con una finalidad de actividad económica. Eso es, yo tengo una empresa, tengo una actividad, comercializo algo, tengo una vocación de vender, por entendernos, de comercializar y para ello utilizo una página web, un canal de llegada a las personas y ese canal, cuando alguien visita mi página, le va a presentar ese producto para intentar vender, para intentar comercializarlo, como decíamos. Esa relación a través de un navegador, una página web o de una aplicación móvil, en la práctica actual y desarrollada en los últimos años, supone la gestión de una serie de herramientas que van a insertarse, que van a depositarse en los navegadores y van a darnos información. Ese es el equilibrio en el que nos movemos en el sector digital. Por lo tanto, primera constatación, estamos hablando de aplicación a entidades que realizan algún tipo de comercialización en el sentido genérico. Bueno, no hace falta que hablemos porque vamos a hablar además durante el resto de la sesión, de lo que es la publicidad, de los formatos, de lo que llama la Agencia Española el espacio publicitario, que son los formatos de presentación de publicidad, muchísimos formatos utilizados por las agencias, en formato de pop-up, de banner, de enlace, de conexión con terceros, etcétera. Toda esta información que se genera sirve para que posteriormente se haga compra-venta de publicidad, se haga gestión de esa publicidad a través de entidades mediante, por ejemplo, la publicidad programática, comportamental, adaptada, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis que el marco, y de una forma muy sencilla, porque esto nos daría para mucho tiempo, evidentemente, para profundizar sobre las cuestiones jurídicas y las interpretaciones que está haciendo la agencia. Luego volveremos al final con las responsabilidades y ver un poco con un par de ejemplos cómo está interpretando la agencia esta nueva guía o qué está haciendo la Agencia Española de Protección de Datos desde la guía de julio. ¿Vale? Alberto, te paso para empezar ya a profundizar y aterrizar un poco con la parte ya de cookies y la parte técnica. Bueno, el primer concepto de qué son las cookies. Llevamos años oyendo el tema de cookies, vemos los paneles, etcétera. No sé si tenemos todos claro lo que en realidad es una cookie. Una cookie, como tal, una cookie es un mero fichero que una página web tiene capacidad de alojar en un dispositivo electrónico, en este caso en mi portátil o en mi teléfono móvil. Bueno, la definición que da de cookie el reglamento, pues bueno, pues es esa que vemos ahí. Básicamente nos viene a decir que es verdad que la cookie tiene como tal una definición, pero ellos lo aplican y por eso ponemos que hay varias técnicas de identificación de usuarios anónimos que no solamente están las cookies son las comúnmente usadas, pero también hay otro tipo de técnicas que podemos usar los informáticos para alojar información personal
del usuario que está visitando un sitio web. No solamente la cookie, también las flash cookies, los web beacons, etcétera, ¿vale? O técnicas, por ejemplo, de huella digital. Bueno, son técnicas que tampoco son para explicar, simplemente indicar que la cookie es un tipo, pero tomamos el nombre del tipo pues por el todo. Hay otras técnicas. En realidad, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de la cookie, ¿no? De esto de la cookie, que bueno, hemos dicho que es un fichero que está en nuestro normalmente contiene texto, suele estar encriptado, luego veremos en el navegador cookies, veremos su contenido, su duración, etcétera. Normalmente el contenido de las cookies o las cookies realmente importantes son las que identifican al usuario de forma única, es decir, nos permiten a las páginas web o a los programadores, nos permiten conocer si esta persona que está visitando el sitio web ya nos visitó antes, ¿vale? Y de esta manera unimos datos. La cookie como tal pues no tiene muchos datos, simplemente es un identificador, pero la técnica nos permite a través de ese identificador en los servidores empezar a unir datos, ¿no? Esta navegación es de este ID, esta compra es de este ID, este interés en ver una página del coche tal es de este ID, ¿vale? La cookie tiene el ID y va a permitir que técnicamente luego los informáticos asociemos a ese ID información, acciones, eventos que suceden en la página web, ¿vale? Claro, la agencia o el reglamento se centra mucho realmente en el mundo de la publicidad porque es aquel que explota más esta información, el mundo de la publicidad. Aunque los que nos estáis escuchando sois empresas que algunos no hacen publicidad digital como tal, pero hay que tener en cuenta que depende de qué herramientas utilicemos, estamos permitiendo a terceros utilizar publicidad digital de los usuarios que nos visitan. Luego trataremos también de explicar este concepto. No solamente tenemos que tener en cuenta si nosotros hacemos publicidad, sino de utilizamos algún plugin, algún servicio de terceros como YouTube, por ejemplo, YouTube, ¿no? O como Google Analytics, que ellos como tal nos están avisando y nos están diciendo que van a utilizar las cookies para crear audiencias o igual no las usan, pero las están utilizando como repositorio para obtener información estadística o lo que sea. Bueno, pues es decir, aunque el mundo de la publicidad es lo importante, no quiere decir que nosotros hagamos la publicidad. La pueden estar haciendo servicios que estamos utilizando en nuestras páginas web, ¿vale? Bueno, por presentar un poquito los dos sectores en donde las cookies son básicamente fundamentales, si no, no existirían, son el publicitario y el analítico, el de la analítica web o el de saber qué es lo que sucede en una página web, ¿vale? Y son fundamentales las cookies porque la cookie ya hemos dicho que es lo que nos permite identificar al usuario, nos va a tener un ID único de usuario y vamos a saber que este usuario es el que se conectó ayer, antes de ayer, etcétera, y vamos a poder ir añadiendo la información. Esto en el mundo del B2B, por ejemplo, es cuando yo me logueo, ¿no? Yo me logueo y a partir de ahí ya, pues todo lo que sucede ya lo identifico con un usuario, ¿no? Normalmente en la práctica habitual, en las páginas web no hay un login, ¿no? Nuestras páginas normalmente el 80% pues la navegación es anónima, ¿no? ¿Y qué hace el sector publicitario y analítico para tratar de paliar esta falta de conocimiento del usuario? Pues utilizamos las cookies, ¿vale? Bueno, es decir, cuando no sabemos el usuario quién es porque nos ha logueado, bueno, pues tratamos de extraer la máxima información a través de esta herramienta en la que ahora mismo tenemos puesto el foco, ¿no? Sí que en el sector publicitario se realizan normalmente acciones que tienen que ver con, pues, por ejemplo, realizar remarketing. No sé si conocéis el concepto, el remarketing. Cuando estamos visitando una web, por ejemplo, de un periódico, nos aparecen anuncios, ¿no? Viven básicamente de ese espacio publicitario y, bueno, pues van apareciendo pues, muchos formatos, vamos navegando, nos siguen apareciendo banners, bueno, pues imágenes con mensajes publicitarios, ¿no? Cuando la técnica de remarketing es aquella en donde luego notamos cuando hemos visitado pues,
hemos visitado Amazon, hemos visitado un producto concreto de una categoría, pues bueno, pues yo que sé, un congelador o una lavadora, y luego notamos que esa lavadora nos va persiguiendo, ¿no? O que esa tienda que entramos y que vimos un precio adecuado o tal, luego nos va persiguiendo un anuncio a lo largo de la navegación de un periódico o de una revista especializada o de cualquier web de un editor, ¿no? Bueno, ese es el concepto de remarketing. Tú entras en una página, te sitúan una cookie en tu navegador y gracias a esa cookie, cuando visitas pues un diario, se te puede presentar un anuncio para ti exclusivamente, ¿no? Otra persona que visita ese diario no le aparece, te aparece a ti por haber visitado previamente. Ese es el concepto remarketing. La publicidad programática también va en la misma línea. Estamos hablando siempre de anuncios en base a audiencias de usuarios. Esas audiencias de usuarios que se han generado y que cualquier empresa puede generar, en realidad no se sabe realmente quiénes son. No tenemos DNIs, no tenemos nombres y apellidos de esa audiencia. Tenemos cookies, listados gigantescos de cookies y podemos hacer audiencias, pues bueno, pues tanto desde nuestro sitio web como desde nuestras redes sociales, ¿no? Bueno, las cookies ahí son, como ya os digo, fundamentales y básicamente esas audiencias, cuando nosotros que trabajamos bastante la publicidad programática, creamos audiencias pues bastante especializadas. Si necesitamos hacer una campaña a un cliente, bueno, pues colocamos unas herramientas que colocan cookies en aquellos clientes que han realizado determinadas acciones. Por ejemplo, si ha visitado la sección de lavadoras, oye, pues como voy a querer hacer una campaña en Black Friday exclusiva de lavadoras, pues solamente a estos usuarios que han visitado la sección de lavadoras vamos a hacerle luego una campaña, ¿vale? Entonces, ese concepto de audiencia es fundamental porque en realidad las audiencias solamente las podemos construir gracias a las cookies. Hay dos tipos de audiencias. Las audiencias se pueden generar, las empresas podéis generar una audiencia, nosotros generamos muchas audiencias y esas se llaman de first party, es decir, son audiencias que tú controlas y que tú las vas generando, ¿vale? Pero también hay audiencias que se pueden comprar. Hicimos una campaña hace un tiempo comprando unas audiencias totalmente particulares. Concretamente, compramos audiencias, es decir, compramos cookies o identificadores que tenían interés en determinados modelos de coche. De tal manera que impactábamos anuncios de unos concesionarios que vendían ese tipo de coche, pues con su oferta, etcétera, solo aquellos que ya sabíamos que habíamos comprado que realmente estaban interesados en ese modelo de coche. Vale. Aquí, perdón, sí que es interesante hacer un pequeño matiz sobre esta cuestión. A la hora de hacer esta distinción entre el usuario conocido y el usuario anónimo, el usuario, desde el punto de vista de la protección de datos, el usuario conocido efectivamente es una persona registrada, una persona que sabemos quién es, conocemos los datos de la persona porque le podemos relacionar directamente con una persona conocida en el sentido de que sabemos su identidad. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de usuario anónimo a través de cookies, para la agencia española también hablamos de la identificabilidad de la persona. Es decir, que no tenemos que pensar que el usuario anónimo está excluido, sino que precisamente lo que ha hecho la gente es entender, y lo que hace la normativa de cookies es entender que la identificación a través de la cookie supone saber, no sé quién es, pero sí sé su comportamiento, sí tengo una identificación, que es la IP de la persona u otra característica que me hace identificarle cada vez que vuelve, que pueden ser las características del navegador, del dispositivo, etcétera, etcétera, y esa es la gestión que hago. Por lo tanto, tanto en uno como en otro es importante que entendamos que, siendo actividades muy diferentes, en ambos aplicamos la normativa de protección de datos y de ahí es donde viene lo que hablábamos al principio de la aplicación de la protección de datos al sector de las cookies publicitarias, que es esto lo que estamos hablando. Por lo tanto, muy importante desde el primer momento tener claro que estamos en este ámbito, ¿vale? Eso es. Bueno, pasando al otro segundo gran bloque de funcionalidad donde las cookies son importantes, que es la analítica web. Bueno, simplemente pues, estáis viendo un pequeño esquema de lo que un usuario realiza normalmente cuando visita un sitio web, ¿no?
Una persona visita un sitio web, hemos dicho, le colocamos un identificador en su navegador, bueno, en su equipo, en su dispositivo, ¿vale? Ahí vemos que hay 2 sesiones. El concepto de sesión significa esa navegación que ha hecho por mi web en un momento determinado. Por ejemplo, ayer a la tarde, durante 10 minutos, ¿no? Estuvo navegando en esa sesión, clicó en 4 páginas, ¿vale? Cada hit es, pues, he clicado en otro enlace, he visto, ¿no? He visto este apartado, etcétera, ¿no? Bueno, ese mismo usuario, para poder hacer analítica con sentido, bueno, pues gracias a esa cookie que le dejamos ayer, hoy la aplicación, por ejemplo, Google Analytics, es capaz de decir a este usuario vino ayer, mira, hoy hace otra sesión, ¿no? Y hoy a la tarde, ayer a la tarde navegó, hoy a la tarde pues navega de nuevo y somos capaces, gracias a la cookie, de asignarle que la navegación de ayer y la de hoy es de la misma persona. No sabemos quién es, si se llama Alberto, si es hombre, si es mujer, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que es el mismo usuario, ¿vale? Bueno, de hecho, profundizando un poquito más, cuando hemos hablado de dispositivos, yo he dicho, bueno, yo tengo aquí un portátil, ¿no? Se me queda una cookie. En realidad esto no es así. Yo tengo este dispositivo, ¿no? este portátil, pero yo navego con varios navegadores diferentes, ¿no? Normalmente con Firefox, con Chrome o con el de Microsoft, ¿vale? En realidad, si yo visito una página, dependiendo de qué navegador esté utilizando, me va a dejar una cookie diferente. Esto, para los que nos dedicamos a la analítica web, es un problema. En realidad, aquí en este esquema vemos que una persona, ¿no? Susana, que navega por esa web y navega en la oficina, navega en casa y además en casa, pues bueno, pues navega con 2 navegadores diferentes, pero que los tiene instalados y se ha acostumbrado así, o navega en el móvil y ha visitado, pues imaginémonos la página del Corte Inglés, ¿no? Tanto en la oficina como en casa como en el móvil. Para el Corte Inglés, Susana en realidad no es Susana. Susana son 4 usuarios diferentes, ¿vale? El usuario que usó el Mac en la oficina, el usuario que utilizó Firefox en casa, el usuario que usó Chrome en casa y el usuario que ha usado Safari en su móvil, ¿vale? Bueno, esto en realidad es porque esto en realidad sucede y es un efecto indeseado. Nos gustaría, ¿no? A los que nos dedicamos a la analítica, bueno, y a las empresas que quieren analizar bien la navegación de sus usuarios, que este usuario no fueran 4, sino que fuera 1, ¿no? En Analytics nos va a poner, te han visitado 4, y no es verdad, te ha visitado solamente 1, ¿no? Bueno, las cookies solamente nos permiten llegar hasta aquí, ¿no? Probablemente con la evolución tanto de la analítica web como de este asunto de cookies y por supuesto las consecuencias legales o simplemente los reglamentos legales que lo van a legislar, esto pueda ir cambiando con el tiempo y sea variable, ¿no? Y hay otras maneras de hacer, ¿no? Bueno. Bueno, con esto hemos sacado un poquito la presentación, un poco por encima. Iñaki nos va a presentar de esta última guía de cookies, ¿no? De la que salió en julio, que precisamente había que haberla aplicado el 31 de octubre, ¿no? Con estos tiempos un poco apretados. Bueno, ¿cuáles son realmente las novedades, ¿no? Vale. Bien, en efecto, vamos poco a poco ya profundizando en lo que hacen, lo que hacen las cookies, la utilización que hacen las cookies del sector por el sector publicitario. Bien, es importante también entender que cuando se afronta por la Agencia Española de Protección de Datos la aplicación práctica mediante la elaboración de una guía o la regulación práctica mediante la elaboración de una guía del sector de las cookies, la Agencia Española no decide hacerlo mediante un ordeno y mando. No coge y dice, bueno, voy a hacer una instrucción yo sola y vamos a decidir lo que tiene que hacer el sector digital, ¿no? Lo que hace la Agencia Española de Protección de Datos es reunir primero, en una primera versión, se reúne con IAB y IA Digital, grandes asociaciones del sector digital que agrupan a empresas, una de ellas es el ámbito europeo, en su delegación en España, pero en esta segunda versión de julio reúne a Digital, a la Asociación Española de Anunciantes, Autocontrol, con la que acaba de firmar además la semana pasada un convenio de colaboración, y a IAB Spain, es decir, a las cuatro grandes o más grandes entidades o asociaciones del sector digital que agrupan
en muchas de estas asociaciones, además, hay empresas que están en varias de ellas. Es decir, que todo el sector, el gran sector digital español, está dentro de estas entidades. Entonces, la agencia española dice, bueno, vamos a hablar, a ver cómo podemos regular dentro de una lógica razonable de aplicación del reglamento y de la normativa de la Ley de Servicios de Tecnología de Información, cómo podemos afrontar una regulación lógica que no impida que el sector digital siga funcionando y siga teniendo una validez. También tiene un punto de partida. En ese momento, cuando en julio la agencia española se plantea esta situación, tiene un elemento que no puede obviar, que es que el Comité Europeo de Protección de Datos, que es una entidad europea que agrupa a todas las agencias de protección de datos europeas de todos los estados, a primeros de este año decide emitir unas directrices sobre el consentimiento, en la que dice que, básicamente, que la opción de seguir navegando, esa opción en la que nos centrábamos, el sector digital se centraba porque había sido aceptado por la agencia española anteriormente, que era la opción de seguir navegando en la web, y eso se podía entender implícitamente como un consentimiento, desaparece. Ahora tiene que haber un consentimiento expreso, una acción expresa de aceptación. Esta cuestión que ha decidido el Comité Europeo de Protección de Datos condiciona mucho la decisión que tome la agencia española. La agencia traslada esto al sector digital y dice, miren, tenemos que asumir que hay una obligación de consentimiento expreso. Y en esa negociación con las entidades digitales surge en el mes de julio de este año, esta nueva guía sobre cookies, que tiene esta necesidad del consentimiento expreso. Primera novedad es esa, y eso nos va a conllevar a que ese consentimiento expreso sea, como dice la agencia española, granular, sea por partes. Pueda emitir un consentimiento a todo, de tal forma que yo le voy a presentar, luego lo veremos, yo le voy a presentar a un usuario que viene a mi página la opción de aceptar todo. Bien, pues es libre, porque aquí tenemos que partir de que el consentimiento es informado. Hablaremos luego de las dos principales obligaciones que tenemos ahora, que es la transparencia y la gestión del consentimiento. El consentimiento tiene que ser informado. Yo le digo a la gente qué va a pasar, ¿vale? Y le doy la opción, si quiere, en su libertad, opción que además probablemente siga la mayor parte de la gente, el aceptar todo. Yo llego a una página que me interesa mucho. Quiero ver las novedades de una tienda online. Quiero ver el Black Friday, ahora que estamos justo a punto de los lanzamientos del Black Friday. Quiero ver ese producto, esa oferta, ese Black Friday, eso. Y normalmente el usuario va a ir a aceptar y le vamos a poder dar la opción de aceptar todo. Sin embargo, le tenemos que dar la opción de una aceptación granular, una aceptación en la cual las personas puedan aceptar algunas cookies y otras no. Bien, aquí partimos de una presunción, bueno, que podemos valorar de una forma o de otra, pero que es una presunción de que la gente conoce la función que hacen las cookies, cosa que, en mi opinión, es mucho presumir. Pero bueno, se supone que la gente iría a esa configuración granular y aceptaría o no, en función de sus intereses, esas opciones que le planteo. Por lo tanto, podría coger unas cookies, otras no, seleccionar aquello que no quiere, eliminar, por ejemplo, toda la publicidad, todas las cookies de publicidad o de seguimiento o de elaboración de perfiles y quedarse con las cookies técnicas, que esas sí que son impepinables, que tienen que entrar sí o sí cuando entre en una página, porque si no, no puedo navegar por ella. Bien, el seguir navegando no vale, el consentimiento obligatorio y la posibilidad y el consentimiento granular como opción natural, que es lo que nos está trayendo de cabeza realmente en estos últimos meses, cómo construir ese consentimiento granular. Y la otra es la imposibilidad de utilizar el muro de cookies. Y esto es, lo decía al principio, es un elemento muy importante porque tiene que ver con que cuando le planteo a una persona que viene a mi página web la configuración de esas cookies, el hecho de que no las acepte no tiene que conllevar necesariamente que no pueda entrar. No le puedo rechazar, plantar un muro, que al final es lo que nos está diciendo la gente, plantar un muro en el cual o aceptas o, chico, aquí no tienes nada que hacer, no puedes entrar. El muro de cookies y sobre todo por los efectos discriminatorios que puede plantear dependiendo del tipo de servicio de lo que nos estemos planteando, puede generar una situación discriminatoria que nos puede afectar. Por lo tanto, tengo que medir muy bien
qué de mi servicio no le puedo dar a la persona si no acepta todas las cookies, qué no puedo hacer. Pero no puedo condicionar que acepte recibir publicidad a cambio de entrar en mi página. Eso hay que medirlo muy bien, y los muros como tales, bueno, ahí hay que ver un poco la flexibilidad y la interpretación concreta, pero los muros como tales no son válidos. Tengo que permitir que la gente entre, aunque puede ser que efectivamente algunos servicios que ofrezco en mi web se vean limitados o reducidos necesariamente porque dependen de alguna de las cookies que la persona ha rechazado. Bien, básicamente estos dos cambios que se introducen en la guía, lo que hace la agencia es emitir una nueva guía completa, introduciendo en el texto de la guía estos dos cambios. La agencia dice, bueno, pues tenéis sector digital, ahí tenéis la guía de cookies, estamos en el mes de julio, tenéis el verano, septiembre, octubre, pero el 31 de octubre tiene que estar preparada todos los mecanismos de adecuación de las páginas web a estas previsiones. El 31 de octubre ya ha pasado, ya sabéis, estamos en una época ya inmediatamente posterior y ya estamos detectando que la agencia, por la comunicación que tenemos con clientes y por lo que estamos viendo en el sector, que la agencia está empezando a realizar actuaciones de averiguación o de inspección a empresas no necesariamente grandes, sino de muchos tipos, para verificar si se está realizando bien tanto la obtención del consentimiento como ese menú de configuración de las cookies. Muy importante entender que, y lo vamos a ver luego también cuando hablemos de una forma más detallada de los criterios de una correcta aplicación, que lo que no puede hacer una página web, y hay que tener mucho cuidado, es cargar las cookies mientras pregunto. O sea, lo que no puedo hacer es presentar un faldón, y esto es muy habitual, luego lo comentaremos porque es uno de los supuestos también más habituales. Yo presento un faldón de cookies, un aviso con un menú de configuración, oye, bueno, he hecho así más o menos, me he apañado para hacerlo, lo cargo en mi página, y lo que he conseguido ha sido hacer nada, porque realmente las cookies están entrando con la simple llegada a la página, y eso es un comportamiento prohibido radicalmente por la agencia española, ¿vale? La guía no permite que esto se haga. Bien, ya vamos viendo un poco esta aproximación al sector, vamos viendo cuáles son los criterios muy generales de interpretación, y vamos a ir aterrizando un poco. Vamos a ver cuáles son los tipos de cookies, dependiendo de varios criterios, de la finalidad, de la persistencia. Son varios criterios que hay que tener en cuenta cuando elijo las cookies. Veremos luego al final, a la hora de afrontar un proyecto de cookies, es muy importante saber qué cookies quiero, qué cookies necesito, qué voy a hacer con ellas. No es raro que nos encontremos, y nos ha pasado recientemente con empresas con las que trabajamos, que nos dicen que de repente han ido a ver las cookies que tienen y se han encontrado con sorpresas. Digo, ya, pero ¿y quién las ha puesto ahí? No sé. Alguien las puso, se quedaron, no sabemos muy bien qué hacen, no hacemos nada con ellas, pero están ahí, se las estás depositando a la gente. El control de lo que hacemos es muy importante, y ese control para definirlo, cuando lo hagamos, cuando una empresa lo hace por sí misma, lo hace con una agencia, pues le tiene que explicar a la agencia, o la agencia tiene que, hay que comunicar, y hay que comunicar con el área legal. Todos tienen que saber qué ponemos y para qué ponemos esas cookies, ¿vale? Bueno, Alberto os va a explicar un poco los distintos tipos de cookies desde un punto de vista técnico también y lo que hacen. Sí. Bueno, los tipos de cookies, según el reglamento, según la agencia, las clasifica con varios criterios. El primero es según su finalidad. Según el creador de esa cookie, para qué la va a utilizar, ¿vale? Entonces, este tema de informativo, de saber cada cookie qué finalidad tiene, es clave. Bueno, según su finalidad, las cookies se pueden clasificar en 4 grandes grupos. Hemos visto por ahí que también hay un quinto grupo de redes sociales. Bueno, por lo general, yo creo que estos 4 pues, son los que mejor se entienden y que se le transmite al usuario final de manera clara y concisa para qué vale cada una de las cookies. Bueno, antes un apunte. Concretamente, según su finalidad, una cookie puede valer para varias finalidades, no solamente para una. Una cookie puede valer para medir y también puede valer para hacer publicidad comportamental, ¿vale? Bueno, los 4 grupos de cookies son: el primero, las técnicas.
Estos titulares o nombres de los grupos encontraréis que en diversas implementaciones pues puede variar, ¿vale? Estas técnicas u obligatorias, en algún caso, bueno, pues son necesarias pues para que la aplicación funcione y trabaje de forma correcta, ¿vale? Y claramente están excluidas de que el usuario las consienta, digamos, son obligatorias, la agencia así lo declara y si solamente usáramos cookies técnicas, pues bueno, en principio no requerimos de que el usuario nos dé consentimiento de nada, porque son obligatorias y sin esas cookies la web no funcionaría, esa es la idea, ¿vale? Bueno, la agencia pone unas casuísticas y dice, bueno, pues son cookies técnicas, por ejemplo, sí, pues esas cookies valen para controlar el tráfico, para identificar la sesión, para acceder a partes de acceso restringido, bueno, en fin, o para identificar un carrito de la compra en una tienda, ¿no? Bueno, en fin, en resumen, una cookie es técnica. Bueno, pues si sin esa cookie el usuario no puede o la web no puede funcionar, vaya, básicamente, luego tenemos un conjunto de cookies que, bueno, no son técnicas como tal, pero bueno, para mí se parecen un poco, ¿no? Tienen que ver con la personalización del entorno de la web al usuario, ¿no? Si quieres recordarle el idioma que navegó ayer, ¿no? Antes hemos visto a Susana que navegó ayer por 4 páginas en esa sesión, ¿no? Podríamos hacerle, para facilitarle en una web de multidioma, por ejemplo, le podríamos decir, oye, te voy a presentar, si ayer navegaste en euskera, pues hoy te presento en el idioma que acabaste ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues podría tener una cookie que lo indique, ¿no? Bueno, de preferencias, de personalización, en fin, realmente para mí se parece mucho a lo técnico, ¿no? Y en el fondo son ayudas, pues para que el usuario, pues bueno, pues personalice de alguna manera pues su experiencia con la web, ¿no? Pero bueno, luego vienen los dos grupos donde aquí realmente pues está, ¿no? Las importantes, ¿no? Hay en el mundo de la analítica y de la publicidad, ya hemos dicho que las cookies son fundamentales. Yo os he dicho que las cookies sirven para identificar, bueno, hay algunas, otras sirven para otras cosas, pero bueno, las claves son las que nos dejan un ID, ¿no? Una tira de números muy larga o de caracteres alfanuméricos que identifican, ¿no? Bueno, las cookies de análisis, pues bueno, pues son aquellas que permiten que luego las aplicaciones analíticas pues recojan información de un usuario concreto de forma organizada, ¿no? Bueno, pues y aquí la agencia incluye aquellas cookies sí que permiten el contaje de la consecución de objetivos, ¿no? Oye, pues ha habido un pedido, bueno, gracias a esta campaña he tenido 25 pedidos, ¿no? Bueno, pues esas también se cuentan como de análisis o medición, ¿no? Vale, y luego están aquellas cookies que que se utilizan en la publicidad para, como os he contado, bueno, pues para crear audiencias normalmente basadas en el comportamiento o en acciones anteriores de los usuarios para reutilizarlas y para ajustar el anuncio, para ajustárselo a lo que, bueno, pues ese usuario de alguna manera estaba demandando. Y en esto, en ese comportamiento, ¿no? de presentarte a ti anuncios que tú previamente pues intuimos que te interesan, bueno, no es nada negativo, es todo lo contrario, ¿no? Es de agradecer, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues la publicidad que va saliendo, que va a seguir saliendo, ¿no? En las plataformas de periódicos o en editores con grandes volúmenes de gente que entra a leer, y que venden publicidad, la publicidad va a seguir existiendo. Lo que permiten estas cookies es personalizarte esa publicidad, es decir, en principio parece que es algo positivo, se parece a estas de preferencias de personalización. Bueno, efectivamente no es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues según su finalidad, la agencia marca que hay 4 tipos, ¿vale? Y esto es clave porque luego veremos que en un proyecto necesitaremos cada una de las cookies, clasificarlas en uno de estos grupos, ¿vale? Bueno, según el tiempo de vida, también es importante y la agencia marca que, hombre, no es lo mismo una cookie que viva y se destruya una vez que el usuario acaba su navegación por la página web que aquella que persiste en el tiempo. Es decir, aquí hay 2 categorías. Aquellas que, bueno, pues que viven poco, básicamente
pues viven durante los 4 o 5 clics que ha pegado el usuario, ¿vale? Y luego están, y normalmente apunto aquí, son las técnicas, normalmente, ¿no? Gran parte de las técnicas, ¿no? Las de analítica y las de publicidad no. Precisamente se trata de que duren en el tiempo y que sepamos identificar a este usuario a lo largo del tiempo. Y esas son las que llamamos persistentes, ¿no? Y la agencia indica que, por favor, los que se dedican a meter cookies, que que se permite que haya cookies persistentes, pero que duren el mínimo tiempo imprescindible, ¿no? Bueno, es una recomendación un tanto, bueno, pues no sé, para algunas funcionalidades concretas pues sí que puede tener sentido, para el mundo de la publicidad o de la analítica no, sería infinito. Quiero decir, le gustaría al que hace analítica pues que el usuario de hace 4 años pues todavía lo siga manteniendo, ¿no? Sí, una pequeña puntualización. Aquí realmente lo que hace la agencia en esta recomendación es aplicar un principio que deriva del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El reglamento lo que nos dice es que siempre que hagas un tratamiento de datos define el periodo de conservación y que sea el periodo mínimo imprescindible para la finalidad perseguida. ¿Qué ha hecho la agencia? Trasladar ese principio al mundo de las cookies. ¿Qué es lo que dice? Oye, sí, la cookie puede exceder el tiempo de la sesión, pero cuando exceda el tiempo de la sesión tendrás que definir para cada una de las actividades que haces qué necesitas, cuál es el tiempo de permanencia de la cookie en el dispositivo dentro de una lógica de la relación que tú vas a tener con esa persona. Si esa persona ha venido a una tienda online a comprar y tú vas a tener una relación de cliente, las cookies que incorpores por la navegación dentro de la tienda online podrán ser mucho más duraderas que, por ejemplo, una persona que simplemente ha llegado a una página, ha estado 5 minutos, ha visto algo y se ha ido. Por lo tanto, esa lógica de la persistencia sí que tiene esa finalidad y tendremos que conocer cuando instalamos cookies cómo relacionamos la persistencia con la cookie que incorporamos. Eso es un principio del reglamento. Claro. Bueno, la última taxonomía que utiliza o clasificación que utiliza la agencia es las cookies según qué tipo son, según la entidad que las gestione. Y básicamente esto quiere decir si la gestión de las cookies recae directamente en la empresa dueña del sitio web o si la gestión de esas cookies recae en terceros, en empresas terceras que prestan servicio a la empresa original dueña del sitio web, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las propias? Bueno, las que deben cumplirse realmente 2 condiciones. La primera, que sea directamente gestionada desde el dominio de la empresa que tiene el sitio web. Y segundo, que además de que la cookie la envía ese dominio, que sea la empresa la que tiene el control real, el que la utiliza, el que la gestiona, el que tiene acceso, vaya. ¿Vale? Bueno, normalmente, como siempre, pues estas pues suelen ser las técnicas, ¿no? El CMS con el que se ha realizado el sitio web, pues nosotros utilizamos mucho Drupal, WordPress o Liferay o el que toque en el momento con trabajar. Bueno, pues se utiliza cookies bastantes pues para su funcionamiento normal, como hemos visto, ¿no? Bueno, pues esas sí que realmente pues dependen única y exclusivamente de la empresa que ha fabricado el sitio web, ¿no? Lo contrario, de terceros, son todas aquellas cookies que o bien residen las envía el propio dominio del sitio web, pero las gestiona una entidad tercera, ¿vale? Por ejemplo, pues todas las de Google Analytics, por mucho que hayamos subido los JS o código fuente al propio dominio y que aparentemente están en nuestro dominio. Pero la información que luego se envía y donde se envían los identificadores, pues es a este proveedor, a Google, a YouTube, a DoubleClick o Salesforce o la herramienta que podamos utilizar de gestión, ¿no? Vale, entonces, pues bueno, esto también es muy importante. Estos 3 conceptos veremos que hay que dejárselos claros al usuario y que pues acepte conscientemente qué cookies está utilizando y con esas 3 características que hemos visto, ¿vale? Bueno, no va a haber mucha cosa práctica en la charla de hoy, pero bueno, yo sí que creo que es interesante que
Aunque esto es de un poco como, os va a parecer un poco como de frikis y tal y difícil, pero no es verdad, no es difícil, ¿eh? Se puede ver las cookies en vuestro navegador perfectamente y si os parece, pues os hago una mini demo de cómo, para verlas, palparlas, qué es esto de las cookies, ver su valor, ver los nombres y para que os hagáis un poco a la idea pues, de que la cosa no es tan fácil y que, bueno, pero que sí que se pueden ver, ¿vale? Bueno, entonces, os comento en esta diapositiva que dependiendo del navegador que utilicéis, si utilizáis Firefox o Chrome, bueno, da igual, hay una tecla F12 que nos va a abrir unas opciones de desarrollo, ¿no? Son unas opciones un poco que igual no vais a entender muy bien, pero bueno, yo os guío, ¿eh? Vamos a ir, yo voy a abrir Firefox. Vamos a pulsar F12. Vamos a clicar en la opción principal de almacenamiento. Si estáis con Chrome, es aplicación, ¿vale? En Firefox es almacenamiento. Y luego a la izquierda iremos a la opción de cookies, ¿vale? Bueno, pues voy a ir a, bueno, por ejemplo, a nuestra página web. Hago F12 y me aparece esta herramientita, ¿veis? Bueno, esta herramienta a veces sale a la derecha o arriba, bueno, puede salir por varios sitios, ¿eh? Bueno, yo la tengo configurada que me salga debajo. Luego os comentaba, en lugar de todas esas opciones que estáis viendo, consola, depurador, nada, nosotros vamos a almacenamiento. En Firefox era almacenamiento, en Chrome era aplicación, acordaros. Bueno, clico en almacenamiento y aquí tengo diversos tipos de almacenamiento que para la agencia todos valen, ¿eh? Lo que pasa es que lo que utilizamos normalmente son las cookies. Bueno, pues aquí en cookies ya veis cómo si clico el dominio www.acc.com.es, que es nuestro sitio web, pues empezamos aquí a ver pues cookies, ¿veis? La cookie, el nombre, que es un _ATUVC, el valor de la cookie pues es este que estamos viendo, está encriptado, no se entiende, no se sabe lo que es, ¿vale? Os voy a presentar una cookie muy importante que yo creo que el 100% de los que nos estáis oyendo, bueno, la tenéis a cientos en vuestros dispositivos. Es la cookie de Google Analytics, la que nos identifica en Google Analytics como usuarios. Aquí no pone Alberto Quintanilla, aquí pone 1.3.16508, bueno, en fin, vale, ese para Google Analytics en este navegador, este es un usuario, ¿vale? Bueno, pues aquí podréis ver primero el nombre, el valor indica pues qué contenido tiene. Estos son ficheritos pequeños de texto, ¿vale? El dominio que lo ha puesto, que es esta columna, y aquí hay una columna importante que es el cuándo va a expirar o cuándo va a caducar, ¿vale? Es esta de aquí, fijaros, ¿vale? El propio navegador nos indica que esta cookie, pues por ejemplo, la de Google Analytics, va a caducar el 12 de noviembre de 2022. Es decir, esto significa que esta cookie está programada para que viva 2 años, ¿vale? Que creo que es un poco excesivo, según la agencia, ¿no? Lo que pasa es que, como ya hemos comentado, evidentemente a los que hacemos analítica, pues nos interesa que cuanto más mejor, ¿no? Pero bueno. Vale, bueno, pues simplemente como pequeño ejercicio, ¿cómo vemos las cookies de mi página web? Pues simplemente escribís vuestra página web, hacéis esto de F12, vais a almacenamiento, clicáis en cookies y ahí aparecerán. Hay que tener en cuenta otra cosa, si yo voy navegando, me pueden aparecer cookies nuevas, es decir, las cookies no solamente están en la página principal, las cookies pueden ir apareciendo dependiendo del contenido del sitio web, ¿vale? Si yo llego por aquí pues a un trabajo que tenga, que utilicemos un visor de YouTube, pues me aparecerán algunas cookies nuevas relacionadas con YouTube, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en la presentación de esta campaña, tenemos un visor donde se nos presenta un spot, ¿vale? Esto, este visor también nos coloca cookies, ¿vale? Es decir, y en la home no estaban. Es decir, para realmente intentar saber qué cookies tengo yo en mi sitio web, tengo que navegar por todo el sitio web e ir controlando, ¿vale? Bueno, ya hemos visto cómo
Yo os digo que es interesante, por lo menos quedarnos aquí, porque luego veremos que esta técnica de cómo ver las cookies en el navegador nos servirá, aunque bueno, no sea de una manera muy estricta, y para comprobar si la implantación que se ha hecho del tratamiento del consentimiento de cookies funciona o no funciona. Es decir, si yo aquí veo muchas cookies y cuando voy a los listados veo que se me han implantado cookies analíticas que yo no he aceptado y las veo aquí, pues esta implantación no corresponde, ¿vale? Bueno, pasamos a lo que bueno, pues a un punto muy importante en donde, bajo nuestra experiencia, tratamos de plasmar un proyecto de cookies, pues cómo hay que atacarlo, ¿no? Y lo llamamos proyecto porque, bueno, la verdad es que yo os digo que llevamos unos cuantos años con bastante avalancha de temas de cookies y vemos que realmente el sentimiento en las empresas es ser de lejanía total, ¿no? Es, ¿qué rollo es esto? ¿Cuánto cuesta? Y ya está, ¿no? Y esto no se realiza una aplicación correcta simplemente a base de talonario o de, bueno, pues que lo coja el informático y que diga algo o que se lo contrato a la agencia, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta que vamos a necesitar básicamente por lo menos que haya un mínimo equipo donde la empresa, los asesores legales y los informáticos o agencias que puedan participar, pues que estén un poquito coordinados, que haya unas reuniones mínimas para hacer determinadas acciones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos tratado de plasmar de alguna manera como en 6 pasos, pues qué entendemos que debe suceder en un proyecto de implantación y gestión de cookies. En este sentido, simplemente matizar una cuestión, que cuando hablamos de un proyecto de este estilo hay que tener en cuenta los roles o cuáles son las responsabilidades que asume cada una de las partes intervinientes en el proyecto. El proyecto parte de que hay un responsable del tratamiento, tal y como lo llama el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la empresa que va a aprovecharse, entre comillas, que va a beneficiarse de ese procesamiento publicitario y de esa gestión. La empresa encarga o no, lo hace con medios propios o encarga a una agencia de publicidad. Esa agencia de publicidad está actuando como encargada del tratamiento, es decir, lo que hace es un proveer de servicios al responsable, que es la propia empresa, para darle un servicio completo que es captar clientes. Sea que esa captación sea más o menos extensa, lleve más o menos trabajo, o sea simplemente la elaboración de una página y la ubicación de unas cookies, aunque luego sea de gestión propia, todo lo que se haga va a ser de responsabilidad siempre de la empresa. Por lo tanto, delegar, no esforzarnos en comprender cuáles son las cookies o no darle la importancia que debe, va a suponer que la empresa que es la propietaria de la web, la propietaria de la información que se genera a través de la web y de las cookies, todo eso se va a desatender, va a haber un vacío en esa responsabilidad que siempre, y como veremos cuando se están imponiendo sanciones por la agencia siempre va a ir a preguntar al responsable del tratamiento, a la empresa propietaria de la web, la que ha realizado la actividad. Por lo tanto, creo que es un elemento importante que la empresa se preocupe. Evidentemente, las agencias tienen que saber lo que hay que hacer y por eso es por lo que estamos aquí, intentando montar este proyecto pluridisciplinar en el que haya una visión desde cada punto de vista para poder hacer las cosas correctamente, ¿vale? Sí. Bueno, los 6 pasos luego los vamos a ver ahora en diapositivas diferentes, pero bueno, en la visión global el camino es, el primero y punto inicial que entendemos que hay que realizar es analizar qué cookies se generan en el sitio web. Ya os he dicho un truco, así a título así de curiosidad, pues voy navegando y voy viendo qué cookies se generan. Bueno, este listado hay que hacerlo. Segundo, hay que clasificarlo. Y ya habéis visto que los nombres no son evidentes y no es fácil de saber, incluso, como bien decía Iñaki antes, pero bueno, estas cookies ¿de dónde han salido? ¿Quién ha implantado esto? Que igual son de hace 10 años, ¿no? Bueno, hay que clasificarlas en técnicas analíticas de personalización publicitarias, si son de primera parte, de terceros, etcétera, ¿no? Bueno, tercero, con este listado y esta clasificación, hay que hacer un análisis jurídico de la solución a aplicar. Con esto y con otros datos importantes sobre la naturaleza de la empresa. Bueno, una vez que ya este análisis ha dicho, bueno, pues vamos a tener que hacer
este tipo de acciones? Bueno, si procede, que bueno, la mayor parte procede, pues hay que hacer una implementación técnica de la gestión de consentimientos, ¿vale? Es decir, decirle al usuario, tengo estas cookies, te las clasifico así, ¿aceptas o no aceptas? Y luego lo posterior, lo difícil, que eso funcione, es decir, que no sea mera fachada, ¿vale? Bueno, el quinto punto, el quinto y el sexto van de la mano, ¿no? Dices, bueno, compruébese periódicamente si esto sigue funcionando, ¿no? Son sistemas, de verdad, que son complicados y que son bastante dependientes por la tecnología, por el JavaScript que se utiliza, son bastante dependientes y bastante frágiles, en el sentido de que hoy funcionan, dentro de 15 días, por lo que sea, se modifica un poco la página web, se toca algún JavaScript que hace no sé qué efecto, deja de funcionar el uso de cookies y esto le pasa pues a cualquiera. El otro día navegando por el Confidencial y haciendo pruebas, digo, si no me salta el aviso de cookies, pues no les funcionaba el aviso de cookies que el día anterior sí les funcionaba. Es decir, esto no está libre de nadie, ¿no? Entonces, bueno, hacer alguna comprobación es importante. Y luego hay que tener en cuenta que esto es un proyecto, como casi todo en esta vida, está vivo. Es decir, hoy la foto de hoy, del listado de cookies de hoy, es de hoy expresamente. Nadie dice que dentro de 3 meses tengamos, primero, nosotros otras necesidades que nos obliguen a utilizar realmente cookies publicitarias, por ejemplo, o que los servicios que hemos utilizado no nos inyecten otras cookies diferentes a las de hoy, ¿no? Con lo cual, pues hombre, hay que preguntarse periódicamente, ¿hay cambios en nuestro listado de cookies? Y hay que empezar otra vez el ciclo, ¿vale? Bueno. El paso 1, ¿no? Analizar qué cookies se generan en mi sitio web. Para eso estamos nosotros, ¿no? Claramente, ¿no? Quiere decir que no es sencillo hacerlo a mano, pero bueno, os dejo yo ahí algunas píldoras, ¿no? La primera es que hay herramientas que nos ayudan. Hay unas herramientas gratuitas de grandes players de esto, de la gestión de cookies, ¿no? Como CookieBoot o CookiePro, que bueno, pues tienen escáneres con sus limitaciones, pero bueno, que nos ayudan a sacar un buen listado de cookies, ¿vale? Pero aquí está clave que debe empezar la colaboración con agencias, con la propia empresa, con los informáticos y no dar por supuesto nada, ¿no? Y hay que cotejar ese listado que nos ha dado la herramienta y hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿nosotros qué servicios en la web tenemos? ¿Tenemos analítica? ¿De qué servicios son? ¿Solo es Google Analytics? ¿Tenemos algún otro servicio? Oye, ¿tenemos servicios puestos para hacer mapas de calor en el sitio web o para grabar sesiones? Oye, ¿tenemos algún visor de YouTube? ¿Tenemos algún visor de PDFs en la web? Bueno, eso hay que preguntarlo, hay que tener una pequeña reunión entre los equipos o las agencias que nos han ayudado, pues el informático de la casa o el departamento técnico, los de sistemas, etcétera, ¿vale? Para tratar de cotejar un poco ese listado con luego otras que se han podido quedar en el tintero y que las herramientas no son infalibles, ¿vale? Bueno. Y efectivamente, pues bueno, pues básicamente pues hay que preguntar a todas las personas que se relacionan con la web, ¿no? Oye, hemos hecho últimamente remarketing, hemos hecho campañas, hacemos AdWords, creamos audiencias, bueno, ya es como muy avanzado, pero bueno, nosotros nos encontramos con que este paso 1 no se realiza. Y es por lo que decía Iñaki, ¿no? Es que hay que implicarse, no se puede quedar en manos del asesor legal. Hemos visto asesores legales que no nos preguntan, por ejemplo, a la agencia, ¿no? Oye, ¿vosotros qué hacéis con la web? Es extraño, ¿no? Si partes del desconocimiento de qué cookies se implantan en los usuarios que navegan por tu sitio web, ¿qué tratamiento vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto es clave, hay que crear un pequeño equipo y bueno, pues sí es una labor bastante manual, ¿eh? Bueno, la segunda parte, una vez que tenemos el listado, es clasificarlas. ¿Vale? ¿Por qué clasificarlas? Porque vamos a tener que poner en los textos legales pues bueno, una buena tabla, más o menos pues como la que tenemos ahí, pues bueno, pues para que los usuarios puedan, cuando den su consentimiento al uso, bueno, pues puedan ver realmente qué cookies son, de qué proveedores son, para qué finalidad es, cuánto tiempo van a durar, etcétera. Luego no lo mira nadie, pero se obliga, con lo cual hay que hacerlo, ¿vale? Hay que clasificarlas. Y aquí hay una dificultad que es importante incluso para nosotros. ¿No? A nosotros hay clientes que nos dicen, bueno, ¿qué cookies tengo?
y casi la respuesta es míralas tú, porque nosotros podemos controlar en determinados casos algunas cookies, pero no, muchas veces la página web de un cliente, dependiendo qué tipo de cliente sea de empresa, ¿no? De qué volumen y de qué actividades se realicen, mete en mano muchas empresas, ¿no? Y se mete en mano de diversas maneras, ¿no? Entonces, ese listado de cookies no lo puede hacer una única entidad en realidad, ¿no? Hay que investigar a ver si hay otras empresas que han metido, por ejemplo, el enganche con Salesforce, o se han metido enganches con redes sociales que lo lleva otra agencia, o yo qué sé qué cosas, ¿no? Es decir, hay una dificultad clara de saber, primero, qué cookies hay, pero también, incluso, nosotros vemos el listado de clientes, empezamos a ver las cookies y para eso tenemos un cierto ojo, ¿no? Dices, ¿y esta de dónde viene? Esta la desconocemos, ¿no? Y tienes que ir, pues ahí, bueno, como os pongo, vas a Wikipedia, la investigas, miras y tal. Ah, claro, es que este cliente utiliza como CRM Salesforce, lo tiene conectado y a saber qué están haciendo con esas cookies, ¿no? Lo desconocemos. Sí, la web la gestionamos, pero puede haber, ¿no? Bueno, pues segunda parte, clasificarlo, importante. Claro, el tercero, con estas herramientas, pues ya puede empezar, ¿no? El abogado, asesor legal, etcétera, que tiene que tener conocimientos digitales, con acercamiento claro a la tecnología, con entendimiento claro de qué estamos hablando, pues ya puede, ¿no? Pues empezar a ver, pues cuál es el tratamiento que hay que hacer realmente, ¿no? En esta parte, bueno, viendo un poco que se nos va el tiempo, quería simplemente os haré una presentación muy general. Al final, cuando hacemos un análisis jurídico, nos tenemos que luego lo podréis ver en la presentación, pero lo que hacemos con este análisis jurídico es básicamente interpretar dos obligaciones que están contenidas en la guía, que es la obligación de transparencia y las obligaciones vinculadas a la gestión del consentimiento. La transparencia es algo relativamente sencillo. Una vez que lo pensamos, tiene todo el sentido. Es una cuestión de sentido común. Si le vamos a cargar cookies que van a recoger datos y le decimos, lo dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos, a la gente hay que informarla antes de que se realice la recogida de información, no tiene sentido que yo le cargue las cookies a la gente cuando llega a mi página y luego, y en el mismo momento cargándole las cookies, le informe de que si quiere que se le carguen las cookies tendrá que aceptar. No tiene sentido. Es una cuestión bastante evidente. Por lo tanto, primero presentar la información, esperar la reacción de la persona y luego cargar las cookies, cosa que técnicamente tiene su historia. ¿Y dónde voy a poner la información? Pues en un formato visible, en un sitio que se vea. Tampoco hace falta romperse la cabeza. Tenemos algunos ejemplos que hemos estado viendo estos últimos días, esta última semana, para preparar la sesión, de más que faldones, media página fundido a negro con un formato intentando, no sé, de alguna forma, pues que se vea obligatoriamente, tampoco hay que volverse locos. El faldón o la ubicación en la parte baja de la página de una forma que se vea es suficiente y tiene que verse pues, el tipo de letra, el mensaje que se manda, etcétera. La agencia ha presentado algunos ejemplos. Y debe mantenerse hasta que la persona acepte o no acepte. Es decir, hay que forzar que la persona nos diga lo que quiere. Esto antes, hasta ahora, y aquí sí que hay un cambio notable, como la aceptación venía por la navegación, la persona navegaba y por lo tanto pues desaparecía porque ya ha aceptado. En este caso no es así. Lo que nos dice la gente, no, el consentimiento tiene que ser expreso porque tiene que ser una acción y por lo tanto no vale con navegar. Entendemos que por lo tanto debe mantenerse el aviso. Esa aclaración afirmativa, esa obtención del consentimiento mediante una acción expresa, pues es lo que tiene esta configuración. La transparencia con los distintos botones que se vean claramente. Ojo con esos mensajes en los botones que por querer ser más modernos o distinguirnos pueden generar confusión. No le mandamos a la persona el mensaje claro, el que sea aceptar, la opción de configurar que le va a llevar al menú de configuración de cookies o la opción de aceptar o rechazar en bloque, todas estas de una forma visible. La ubicación en una zona accesible, en una zona que se vea, no después de hacer scroll varias páginas para abajo en un mensaje de texto que le estamos mandando.
no podemos reenviar a la persona desde aquí a las políticas de cookies como hacíamos antes automáticamente como políticas de texto. Tenemos que enviarlas si quiere configurar a un configurador y en el configurador darle la opción de leer, eso sí, la política de cookies entera, que la guía ya nos dice qué contenido concreto tiene que tener, como mínimo. Por lo tanto, hay muchas exigencias, el panel de configuración, que tiene que estar todos los botones sin aceptar. Aquí hay una pequeña trampa que también se hace en algunas páginas web, que nos encontramos con todos los botones aceptados y lo que tenemos que eliminarlos. Aquí nuevamente nos vamos al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que en su preámbulo decía que no se puede entender como consentimiento las casillas premarcadas. Estos serían casillas premarcadas, por lo tanto no puedo aceptar. Bien, son cuestiones que veis cómo nos está conectando la gestión de las cookies con la gestión de los datos personales en sentido general. Registrar a través para eso están los menús de configuración utilizados actualmente, sean soluciones gratuitas, luego vemos alguna opción de este estilo, sea opciones gratuitas, sea opciones con medios evidentemente mucho mejores y de mejor gestión que se compran con licencia y que nos van a ayudar a gestionar el consentimiento. De tal forma que si ahora, mañana, tenéis una visita de un inspector de la Agencia Española, como está pasando, y te dice, oye, quiero ver cómo funciona tu web, quiero ver y dime si toda la gente a la que le cargas cookies tienes el consentimiento y enséñame dónde está, tenemos que abrir la herramienta y ver un depósito de consentimientos que tiene que estar ahí. Las opciones que están utilizando las agencias, evidentemente, son soluciones solventes que nos van a resolver todo esto. La persona puede negarse o aceptar las cookies y lo que decíamos antes, en el caso de no aceptar, no tiene que ser un rechazo total a los servicios. Bueno, básicamente estos son los escenarios o las posibilidades. ¿Cuándo le voy a pedir el consentimiento a la persona? Bueno, pues siempre antes de cargar las cookies. Puede ser en el momento de la realización, en el momento del acceso, o en distintos momentos posteriores, pero siempre voy a tener que respetar estos criterios jurídicos que, dependiendo de la web, dependiendo del servicio, dependiendo de lo que busque, dependiendo de lo que haga, en cada caso podrán ser más o menos complejos, más o menos extensos. Por lo tanto, lo que os comentamos al principio, el análisis individualizado de cada caso va a ser esencial. No hay soluciones generales, esto no vale. Y luego veremos un tema que a mí especialmente me parece importante, y a ver si nos da tiempo a verlo con calma, que es los casos de lo que hemos encontrado en la práctica habitual, lo que se está haciendo. Y ahí vamos a ver, encontramos casos bastante aberrantes de este estilo. Bueno, el análisis jurídico, por lo tanto, esencial, individualizado, con unos criterios más o menos claros en la guía. Alberto, claro, hay que implantar, una vez hecho el análisis, normalmente pues sale que, puede que haya alguna empresa que no necesite recabar consentimiento, está claro que eso es así, pero bueno, si procede realmente gestionar el consentimiento, en el fondo lo que estamos diciendo es dile al usuario qué cookies se utilizan con unas opciones de que acepte por grupos y que luego, y aquí viene lo difícil técnicamente, ¿vale? Luego, aquellos grupos que se han aceptado son los únicos que me permite insertar cookies, ¿vale? Esto que parece así como fácil, realmente no lo es, porque el ecosistema de servicios y de gestores de cookies es tan inmenso y hay tantas técnicas para insertar cookies que es muy fácil que haya que andar personalizando técnicamente pues un montón de acciones para cada página, para cada servicio de terceros y bueno, es lo que nos trae un poco locos realmente, que una vez que el usuario ha aceptado, que eso luego se cumpla, ¿vale? Bueno, de esta diapositiva, aunque luego vamos a tratar algunos cuidados que hay que tener, indico dos problemáticas que suelen pasar, el primero es con implantaciones, por ejemplo, de Google Analytics, ¿no? Resulta que, por lo mismo, porque la tecnología de ambas implantaciones es JavaScript y suele suceder a veces efectos indeseados, que el error de una implantación pues te provoca que el resto de ahí para abajo dejan de funcionar, ¿no? Pero incluso suele pasar cosas del tipo
que, bueno, antes yo tenía datos, ¿no? Nos llama un cliente, oye, mira, hasta todo octubre de 2020, esto es, ¿no? Lo veis ahí en el gráfico, estos son mi pico de usuarios, ¿no? Yo tenía 1000 usuarios, más o menos, ¿no? Los fines de semana había unos dientes de sierra. Y nos habéis puesto cookies. Bueno, este ejemplo no lo hemos puesto nosotros, ¿vale? Pero bueno, hemos puesto cookies y resulta que a partir de ahí, fíjate qué pocos usuarios. Entonces, la primera respuesta, y hay algunos, es, bueno, pues hay que tener cuidado con esto. O sea, no os voy a decir qué es lo que ha pasado, porque en el fondo da igual. Simplemente hay que vigilar que el resto de servicios siguen funcionando con normalidad una vez hecha una implantación de cookies, porque es muy, muy sensible. Bueno, en este caso simplemente pasaba que, bueno, pues que el consentimiento era muy sutil. No se implantaban las cookies de Google Analytics, el usuario podía navegar perfectamente sin aceptar y sin rechazar, de tal manera que en el fondo nadie aceptaba y no se subían datos a Google Analytics. Bueno, por eso hay un bajón. No quiere decir que realmente los usuarios fueran menos, los usuarios eran los mismos. Pero la acción correctora en este caso fue, no, pon un faldón evidente que te impida la navegación hasta que acepte o rechace, porque si no, tu analítica no va a funcionar. Bueno, otro de los problemas que hemos visto en estas implantaciones, y que yo os digo que es una implantación sensible, que hay que repasar todo lo que tenemos hecho en la web porque puede fallar, es una cosa tan tonta que no caes como las metadescripciones que capta Google de tu sitio web. Hay implantaciones realizadas de cookies que de repente en las búsquedas de Google, como pone ahí, pues bueno, este ejemplo simplemente es para indicar a qué nos referimos, no está mal. En este caso, en el buscador aparece una metadescripción correcta. Si en lugar de nuestros productos están inspirados por los bebés desde que son recién nacidos, etcétera, aparece el mensaje de cookies, entonces ya sí que es problemático. Y esto pasa también, es decir, ponemos una información que coge Google y lo capta y te lo casca en los resultados de búsqueda, ¿no? Bueno, pues esto es problemático y hay que tratarlo. Bueno, son dos de las cositas, de los ejemplos de que una buena implantación pues no es tan fácil. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Simplemente indicar que, claro, que evidentemente se pueden implantar la gestión del consentimiento pues, de múltiples maneras, con un desarrollo propio hiper mega complejo. Nosotros somos desarrolladores, llevamos algo así como igual 12 meses trabajando en soluciones. Primero, como somos unos jabatos, lo hemos intentado hacer todo propio. Nos hemos dado cuenta que sí, conseguíamos, pero el trabajo era excesivo, era una cosa muy, muy difícil. Y bueno, pues hemos optado por servicios realmente de terceros, pues que cumplan todos los requerimientos y que realmente pues hagan que el desarrollo pues sea más sensato, ¿no? y que se cumplan pues todo lo que pide la agencia y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Bueno, pero aquí quería destacar que realmente la implantación va a requerir, pues como estamos hablando, de un equipo formado pues por gente variopinta de la empresa, del tema legal, que revise que realmente la implantación se está haciendo bien, que los botones son correctos según lo que dice la agencia y no de otra manera, etcétera, ¿no? Y luego, pues que técnicamente, aunque utilicemos servicios gratuitos o servicios profesionales, hay que personalizar la solución. No es tan fácil como poner un codiguito JavaScript que me da este proveedor y se pone y ya funciona. Por desgracia no, porque hay tipos de cookies que se inyectan de diferente manera y que no se dejan controlar. Hay cookies realmente absolutamente descontroladas y con soluciones difíciles que hay que ir página a página del sitio web controlándolas, ¿vale? Y lo que va a pasar es que como hay que controlarlas página a página, cuando las empresas o los encargados de gestionar contenido en una empresa van haciendo nuevas páginas, nuevas noticias, etcétera, es posible que ellos, sin querer o queriendo o lo que sea, pues metan contenido de YouTube, metan contenido con visores de PDF y aparezcan nuevas cookies que no estaban contempladas, ¿eh? Es decir, volveríamos a tener que medio empezar el control, ¿no? Bueno, el punto 5 del ciclo era, y es una invitación, aunque me parece un poco complicado, no lo es tanto, realmente que intentéis comprobar
por lo menos de manera somera, sin llegar a todos los detalles, pero bueno, que intentéis comprobar que realmente hagáis las pruebas, ¿no? Fijaros cómo vuelvo al navegador. Yo aquí puedo controlar, os recuerdo, en cualquier navegador F12, en Firefox voy aquí a almacenamiento y me fijo en las cookies. Pues bueno, hay una manera de que me salgan los avisos, simplemente vengo, marco cada dominio y elimino las cookies. ¿Veis? Vengo aquí y elimino cookies, ¿vale? Entonces, si hago un F5 o actualizo la página, ahora me va a saltar el aviso, ¿vale? Bueno, pues por esta manera podéis comprobar si lo que acepto o no acepto pues va funcionando, ¿vale? Y con esta cosa tan sencilla como pues controlar las cookies vosotros mismos, ¿eh? Bueno, este último punto es el que no le gusta a nadie, claro. Dices, bueno, yo ya hice una implantación de cookies, sí, pero es que cuando las condiciones cambian, que son muy variables, no solamente por lo que la propia empresa puede hacer, ¿no?, sino porque siempre tenemos servicios de terceros, tenemos analytics, tenemos los visores de vídeo. Bueno, eso es algo bastante común, ¿no? El CMS cambia y se actualiza, pues porque hay que actualizarlos para mantener la seguridad del CMS. Bueno, pues todas esas acciones, el día a día, el paso de los meses o años, se hace que las cookies vayan a variar, ¿no? Y realmente pues van a variar los listados, van a variar las clasificaciones y hay que disponer de, de que periódicamente hay que volver a tratar el tema, a ver si sigue estable o se ha producido pues alguna disonancia que haya que volver a trabajarlo, ¿vale? Bueno, claro, en nuestra práctica habitual pues nos hemos encontrado con muchas dificultades, problemáticas en la implementación, ¿no? Antes os he contado alguna, ¿no? Pero bueno, realmente la dificultad principal de nosotros desde hace tiempo hay una que tiene que ver con la parte más humana de que las empresas entiendan, ¿no? Los gestores de las empresas entiendan que tanto en este tema de cookies, que para nosotros es una parte de la gestión de datos personales, ¿no? Pues que se implique y que tomen el asunto como propio. Porque de nada vale, dime qué cookies tengo y qué tengo que hacer. Es que ya veis, llevamos hora y media y todavía pues igual no hemos aterrizado en el grano de todo, ¿no? Es decir, esto no es tan fácil, ¿no? Pero requiere de la implicación. Esta es la dificultad principal, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto algunas, ¿no? De algunas otras dificultades que vemos en estas etapas del proyecto, pues que cuando estoy haciendo listador de cookies, pues no es tan sencillo encontrar todas, ¿vale? Que en mis implantaciones paralelas o en mis servicios del sitio web pueden dejar de funcionar determinadas cosas y hay que volver a comprobar, ¿vale? O problemas con el SEO, bueno, en fin, problemas siempre, ¿no? Bueno, hay otro problema que yo ya lo he enumerado y que realmente pues hace que estos procesos de implantación se alarguen un poquito porque nos toca muchas veces mirar página a página si existen esos tipos de lo que llamamos iframes. Hay muchos servicios de terceros que se instalan en los navegadores, en las páginas web, a base de iframes. Los iframes simplemente son pequeños códigos que nos dan servicios como YouTube, Vimeo o ISU, etcétera, o plugins sociales que se insertan en la página web del contenedor, ¿no? Del editor, de la empresa, ¿no? Y estos iframes tienen vida propia. Las herramientas generalistas no son capaces de controlar las cookies, sí las suyas, pero no las de los iframes, hay que controlarlas a mano. Bueno, pues esto es un foco de problemas y de trabajo, porque una web con muchas páginas de contenido, pues hay que revisarlas todas, hay que buscar todos los iframes que hay para controlarlos todos de arriba abajo. Y luego el problema es que hay que formar al cliente para decirle, mira, la próxima vez que insertes un iframe de ISU para visionar un PDF o la próxima vez que insertes un iframe de Vimeo o de YouTube, pues avísame, llámame y te digo cómo hay que ponerlo para que las cookies también en este iframe estén controladas porque no se van a controlar solas. Bueno. Sí.
Bien, cuando preparábamos la presentación, se nos ocurrían, estuvimos un poco intentando detectar, ahora pasaremos a la parte de lo bien hecho, ¿no? Algunos ejemplos de lo que consideramos que es la actuación correcta. Pero estábamos intentando, de alguna forma, catalogar, sin acusar a nadie, evidentemente, sin traer ejemplos, pero intentamos ver un poco qué había en el sector, ¿no? Intentamos ver múltiples páginas en las cuales pues, detectábamos situaciones de lo que hemos llamado mala praxis, ¿no? Situaciones incorrectas. Y aquí tenéis algunas de ellas que vemos que son prácticas incorrectas, que no nos llevan, que algunas de ellas generan una apariencia de cumplimiento sin tener un cumplimiento real detrás, y algunas de ellas claramente a un primer golpe de vista nos damos cuenta de que están mal hechas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Una web que avisa, incorpora un menú de configuración, pero en cambio no lo configura correctamente, y a pesar de que aparentemente genera y esto lo hemos llamado el banner fake o el falso aparente menú de configuración, una situación en la cual te lo cargo todo y no tengo en cuenta si configuras, no configuras, aceptas, no aceptas. Te va todo de partida, pero te estoy generando una falsa apariencia. Error, evidentemente, un problema grave. Las opciones premarcadas. Te llevo al menú de configuración, tienes todo aceptado, consentimiento con todas las opciones activas. Es un consentimiento nulo, de acuerdo con el reglamento europeo, y ya lo dice la guía. Algunas empresas que dicen, bueno, esto no va conmigo, yo tampoco hago la cosa, dejo todo más o menos como está, ya tengo algo ahí, que es el faldón, ya tengo una política de cookies ahí, oye, pues mira, yo me quedo con lo que está, y desconoce que, como nos ha pasado esta semana pasada, porque hacemos mucha actuación con empresas, clientes con las que hacemos lo primero, pues hacer una valoración de lo que tienen, se han encontrado en directo en una reunión por videoconferencia, de repente la jefa de marketing de la empresa se ha encontrado con cookies que no conocía en su propia página web, cookies que no sabe de dónde salían. El rincón del vago, a esto hemos llamado al que hace cosas distintas de las que dice, avisa de cosas distintas. El aviso y el consentimiento no se corresponde con lo que realmente hace. Esto es el famoso copia-pega o el copy-paste, que digo, bueno, voy a coger algo de otro sitio, voy a copiarlo aquí, explico una política de lo que hago, pero no es realmente lo que hago yo, sino que es lo que hace otro. Y bueno, y nuevamente creo esa apariencia de cumplimiento. El por si acaso, incluso en muchos ámbitos de la administración pública, de algunas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, gente que no tiene que avisar, gente que hace por si acaso, afronta el menú de configuración, con el aviso, con todo, y afronto toda la situación y no tengo que hacerlo. El análisis previo de detección, como decía Alberto, de detección de cookies, hacer un proyecto razonado siguiendo todos los pasos, nos puede llevar hacia arriba, tienes que cumplir todo, pero a veces nos puede llevar hacia abajo. Oye, que tú no tienes necesidad, no tienes por qué hacer todo. Con que eliminemos algunas cookies, adaptemos estas y adaptemos el aviso, la situación está clara. ¿Veis que si os encontráis en alguna de estas, estáis claramente incumpliendo y sois susceptibles de ser sancionados económicamente? Y el último es el cumplidor que intenta, que hace, que ha establecido su menú de configuración, ha detectado sus cookies bien, sabe cuáles son las propias y las de terceros, las tiene detectadas, avisadas, configuradas, tiene todo claro, pero de vez en cuando pues hay errores. Hay errores, como comentaba Alberto antes, un periódico recientemente que veíamos pues, que su aviso no funcionaba bien, hay faldones que acepto y no desaparecen, hay faldones que acepto y luego en una subpágina me vuelven a aparecer y no está funcionando algún proceso interno no está funcionando bien, o hay alguien que ha metido mano y aparentemente lo hicimos bien, pero alguien ha metido mano en la web y ha incorporado alguna cookie sin que lo conozca el responsable o la responsable de este área. Bueno, desde luego, de estar en algún sitio, el mejor es estar en este. Esto nos va a llevar a un nivel de cumplimiento más o menos adecuado, pero siempre no olvidéis el evolucionar a la vez que evoluciona vuestro negocio y vuestra página. Las páginas y los negocios no son estáticos, se nos ocurren más cosas, se nos ocurren más formas de comunicación, se nos ocurren más actividades y eso supone cambiar y revisar, ¿vale? Bueno, creo que con esta visión de estos 6 ejemplos se da, ¿no, Alberto?, una visión bastante clara y sí que ahora pasaríamos ya a lo que entendemos
que es lo que nos dice la guía con algunos ejemplos que ya veréis tampoco abarca todo el sector, pero bueno, intentamos que explicar o referenciarlo a un número importante de empresas y a ver si os veis reflejados en alguno de ellos. Sí. Bueno, el primero son aquellas empresas que, bueno, solamente tienen cookies técnicas, no hacen ni analítica ni, bueno, pues webs sencillitas que, bueno, que tampoco, bueno, pues no tienen grandes alardes, ¿no? Pues la cookie solamente se utiliza, pues bueno, pues igual para algún login o para alguna cosita que el CMS necesita y punto pelota, ¿no? En realidad, esta empresa, si empieza un proceso de, bueno, qué cookies tengo, cómo se clasifican, a ver, ¿me afecta o no me afecta? ¿Es solo técnica? No me afecta. O sea, no necesito, perdón, si me afecta, pero, a ver, no necesito recabar el consentimiento y tratar el consentimiento de las cookies, ¿vale? Aquí, en este caso, la solución sería simplemente avisar mediante un banner de la situación, oye, yo tengo cookies técnicas, ¿vale? Pero no tengo que requerir con consentimientos, es decir, no tengo que ir a mayores, ¿vale? Bueno, el ejemplo es la propia agencia, ¿no? Dice, bueno, para mí es un caso claro de bueno, no voy a meter nada, ¿no? Ni una cookie para no tener que cumplir y, no sé, de alguna manera, un caso de escapismo, ¿no? Aparte de que es el caso 1, ¿no? Bueno, entonces este es el caso, pues, que puede suceder, ¿no? Hay empresas que no tienen mayor tratamiento, ¿no? El segundo son aquellas empresas similares a la anterior, pero que además sí que tienen Google Analytics. Todos tenemos Google Analytics. El que no tiene Google Analytics, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos no tiene Google Analytics. Pero bueno, ese es un caso de escapismo, claro. Pero bueno, normalmente pues nos interesa saber, evidentemente, qué es lo que sucede en nuestro sitio web. Y para eso una herramienta de analítica pues es clave, ¿no? Bueno, Google Analytics es gratuito y evidentemente pues bueno, está muy implantado. Bueno, ¿qué sucede en este caso, no? Técnicamente hay una variante, la hemos apuntado aquí y es desconocida para el público en general, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, y esto es susceptible, como hemos comentado antes, de interpretación. Esto no lo ha dicho la agencia, esto son palabras nuestras, ¿no? No son de la agencia y está, de verdad, sometido a interpretación, etcétera, ¿no? Bueno, hay una función en las propiedades de Analytics que se pueden activar o no y que normalmente se activan, que son las funciones publicitarias. Tienen el titular funciones publicitarias, ¿vale? ¿Para qué valen? Para activar unos informes en Google Analytics que nos dan información sobre el sexo de las personas que están navegando sobre nuestro sitio web y sobre las edades de las personas que navegan y sobre sus intereses. Vale, entonces, cuando vemos en un informe de analítica que hay, bueno, que mis usuarios internautas, el 40% son hombres, el 60% mujeres, es porque tenemos activado esta función de funciones publicitarias, ¿vale? Si tenemos activado este botón de activar funciones publicitarias, Google nos indica que él inserta cookies publicitarias, ¿vale? Con lo cual vemos en este caso, aquella empresa que tal, pues bueno, si solo tengo técnicas y solo tengo Google Analytics en la versión sin funciones publicitarias, bueno, con un poco con la boca pequeña, hay que decir que, bueno, en principio con avisar, estamos en un caso parecido al anterior, es decir, bueno, con avisar mediante un banner, pero no parece que no necesitamos pedir el consentimiento para el uso de estas cookies, ¿vale? Si, sin embargo, sí que estamos utilizando estas funciones, pues bueno, pues entendemos que como Google Analytics ya te declara que nos está metiendo cookies publicitarias y es verdad, pues bueno, pues hay que decirle al usuario que, bueno, que hay cookies de ese grupo de publicidad, con lo cual hay que requerirle que las acepte y controlar. Si las ha aceptado, si le podemos meter las cookies y si no las ha aceptado, controlarlo, ¿vale? Estamos en el caso del tope, vamos, de meter el banner. Bueno, luego hay un caso que Iñaki nos cuenta mejor de empresas u organizaciones pues que no realizan actividad comercial, ¿no? Sujeta al SSI. Sí, hay un elemento importante en el análisis jurídico que es saber dónde estamos y qué hacemos. Si estamos en el ámbito de la Ley de Servicios de Sociedad de Información que comentamos al principio, es decir, hacemos actividad comercial basada en herramientas electrónicas, se nos aplica la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y se nos aplica la guía de cookies.
Pero el análisis jurídico a veces lo que nos revela es que dependiendo de la empresa, dependiendo de si es una organización pública o privada, dependiendo de si realiza servicios para otras empresas o no, dependiendo de lo que hace con su página web, etcétera, etcétera, hay análisis que nos van a llevar a decir no realizas actividad comercial y por lo tanto no se te aplica la guía de cookies. En ese caso, ¿cuál es la siguiente pregunta? Porque el tema no acaba ahí. Decía, no se me aplica la guía de cookies, pero yo hago muchas cosas. Yo tengo Google Analytics, yo hago seguimiento y mapas de calor, o hago una serie de cosas que a veces la administración incluso también quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué más tengo que pensar? Bueno, ahí lo que hay que pensar es volver a la normativa de protección de datos. Lo que dice la agencia es, en estos casos, tendrás que valorar si estás realizando algún tratamiento de datos personales a través de cookies. ¿Qué tendré que hacer ahí? Bueno, pues buscarme la vida, tendré que aplicar la lógica de la normativa de protección de datos. Pero desde luego, el menú de configuración, el consentimiento expreso y sin carga de cookies, etcétera, etcétera, y todo lo que dice la guía, no se me aplica. Bien, esto lo vamos a saber en un análisis detallado, un análisis de la organización que nos revele sí o no tienes el ámbito de aplicación. Por lo tanto, como decía antes, un proyecto de cookies también nos va a dar una solución que es a menos. Nos van a dar una solución que nos va a decir, no, si tú no tienes que hacer todo eso, ¿vale? Por lo tanto, lanzarse a la piscina, y este es un espacio importante de colaboración, lanzarse a la piscina y decir, bueno, yo quiero el top, a veces no lo necesito, ¿vale? No es que esté prohibido, simplemente es que voy a afrontar un proyecto con un nivel de implementación, de necesidades, etcétera, que no es necesario. Bueno, simplemente conocer nuevamente que el análisis detallado es lo que nos va a llevar a la buena respuesta. Bueno, y otro caso muy habitual y el último caso, pues son aquellas empresas que sí que se realizan actividad publicitaria, utilizan servicios de terceros. Es decir, puede que yo no utilice, no haga campañas de AdWords, de remarketing o de programática, pero que sí que esté utilizando pues YouTube, Vimeo, visores, tenga enganchado píxeles de Facebook para ver analítica o de Twitter o lo que fuera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un proyecto de cookies, vaya. Este es el caso en donde, bueno, la complejidad hay que analizarla y hay que analizarla en toda su profundidad, vaya. Bueno, a todo esto, pues, bueno, hay unas consecuencias negativas. ¿Qué pasa? Sí. Que, bueno, pues que en fin, nos cuente Iñaki. ¿Qué pasa si no cumplimos? Porque esta es al final muchas veces en el ámbito de aplicación normativa en el que nos encontramos, la protección de datos y todo el sector digital, todo esto cuesta, tiene un coste de implantación, tiene un coste de seguimiento, hacer las cosas bien e informar adecuadamente a las personas tiene un coste. Muchas veces estamos tentados de decir, bueno, venga, no pongas nada, yo cargo las cookies que sea, no voy a informar, porque total, ¿para qué voy a informar? Para levantar la liebre, para que la gente se ponga a pensar. No. Bien, tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Primero, un proyecto adecuado de cookies va a presentar una imagen de transparencia, va a presentar una imagen de cumplimiento y va a tener un efecto reputacional en la empresa que hoy en día es muy importante. Es decir, que no tener adecuadamente montado el menú de configuración, una empresa da una mala sensación, da una mala imagen. Podemos estar incluso enfrentándonos a problemas comerciales, no de cualquier tipo, sino de llegada al mercado con una imagen o una gestión inadecuada de todo esto. Pero es que además podemos tener denuncias. La agencia española, y os traíamos simplemente dos ejemplos, hay un supuesto en el cual ha habido una denuncia expresa de una persona que denunció a Iberia ya hace unos meses. En este caso es una denuncia sancionada con la guía anterior, pero que nos viene, es muy interesante porque podría haber sido ahora exactamente igual, en el cual lo que presenta lo que denuncia la persona es que va a la página de Iberia y tiene que aceptar la totalidad de las cookies o si no, no puede entrar. No puedes realizar el servicio ofrecido por la página sin una aceptación completa. El muro de cookies que decíamos antes está claramente implantado de tal forma que sí o sí tienes que aceptar. Esto evidentemente contradice lo que hemos dicho de la libertad del consentimiento, la posibilidad de navegar sin aceptación pero con una configuración adecuada y en este caso Iberia fue sancionada con 30.000 euros por incumplimiento de la normativa de cookies. Y un segundo ejemplo que es muy reciente, que además lo encontramos ayer o antes de ayer, lo publicó la agencia, un ejemplo de una
una pequeña SL, porque ahora estamos viendo bastantes ejemplos de sanciones a pequeñas sociedades como consecuencia de una denuncia. La denuncia hay que tener en cuenta que la denuncia es gratuita, por lo tanto cualquiera nos la puede hacer, un competidor, alguna persona que viene o incluso hay denuncias como puede ser malintencionadas que buscan perjudicarnos. Tenemos que estar atentos a todas estas posibilidades. En este caso hay una denuncia que origina un procedimiento sancionador que se lleva por la agencia española y en este caso hay una empresa muy pequeña, Miguel Ibáñez Bezanilla SL, que es una empresa de un sector industrial de venta de producto, pero que tiene una página web. En esa página web que utiliza para presentar producto y para comercializar el producto, pues no tiene adecuadamente la publicidad, la información de cookies. Ves ahí en los últimos párrafos que están que es un extracto de la resolución publicada, como dice, pues que la primera capa no hay banners sobre cookies, la información es genérica, está dentro del aviso legal, que es claramente incorrecto, no hay posibilidad de configurar, no hay información sobre el tiempo que permanecen, ni siquiera las cookies de terceros, que hay cookies de terceros, bueno, y no hay posibilidad de rechazar. Vamos, que este tío no había hecho nada, tenía todo en la versión, creo que sería uno de los de no he tocado nada y sigo con la versión anterior. En este caso tiene una doble sanción, aquí además se le añade, curiosamente, y es un ejemplo interesante de sanción por no implementar medidas de seguridad adecuadas, por no haber puesto HTTPS en su página web y seguir con una versión HTTP que permite acceder a la información por terceros, no está cifrada. Y aquí tiene una sanción de 3.000 euros por la incorrecta gestión de las cookies y 1.000 euros por el HTTPS que no ha implementado, por el tema de seguridad. Bien, dos ejemplos muy sencillos y muy recientes para ver un poco a qué nos enfrentamos, cómo está el sector y lo que es probable es que en breve la agencia española vaya poco a poco escaneando, vigilando, acercándose al sector digital y viendo un poco, sea de oficio, porque vaya analizando, sobre todo en el ámbito de la gran empresa, o sea a instancia de parte, porque haya denuncias, viendo un poco cómo está el sector digital y cómo se gestiona todo esto en la realidad, ¿no? en las páginas web que existen. Ok, bueno, llega el punto de las preguntas. La verdad es que ya nos hemos pasado, son las 12 menos cuarto y para no entretener a nadie y tal, si os parece, bueno, nos ha llegado una pregunta, es un tanto particular, si os parece, oye, hacednos las preguntas que hagan falta, pero os las contestamos a título, identificaros y os llamamos y os contestamos por email sí. o lo que sea, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, pues indicádnoslo, bueno, tenéis nuestros emails sin ningún problema, ¿vale? Digo, por acabar un poco, porque ya nos hemos pasado un cuarto de hora, ¿no? Sí. Igual lo que procede es hacer, un pequeño balance o conclusiones de la sesión de hoy. El mensaje es muy claro, necesitamos conocer qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere conseguir. Una agencia, cuando planifica una campaña, planifica una página o hace una actividad, necesita saber cuál es la finalidad, qué es lo que busca la empresa. Cuando consigue saber lo que busca la empresa, va a diseñar un sistema de funcionamiento técnico y un sistema de funcionamiento de marketing en el marco del cual va a intentar conseguir lo que la empresa le pide. Yo quiero conseguir mejorar mi productividad, yo quiero conseguir llegar mejor, yo quiero conseguir generar una audiencia, todo lo que Alberto ha ido comentando antes. Bien, en este marco hay que gestionar adecuadamente todo eso y hay que decir, bueno, todo esto que quieres hacer hay que darle forma. Nos enfrentamos a una situación de gestión de las cookies, que puede ser una de las opciones a esto que pide la empresa. Vamos a implantaros en vuestra página o hay que cambiar la página o las soluciones que se planteen y a partir de ahí vamos a ver qué cookies o cómo gestionamos todo eso, ¿vale? Esto tiene una vertiente técnica que ya hemos visto un poco cómo sería y una vertiente jurídica, una vertiente de marketing, una vertiente, ya veis que enfrentar todo eso requiere una participación además importante de la empresa. Ok, pues bueno, simplemente ya para despedir un poquito, bueno, agradecer a Iñaki toda su sabiduría, que es mucha, la verdad. Y bueno, pues lo dicho, cualquier duda que os haya surgido, pues bueno, aquí estamos por email, teléfono, los medios habituales. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos que hayamos dado un poco de luz. La verdad es que la temática no es fácil, no es sencilla, hay que meterse en temas más bien legales, entender conceptos legales, entender conceptos técnicos y bueno, pues no es fácil, ¿eh? Y además no es común que la gente se interese, ¿eh? Como hemos dicho, no es nada sencillo. Bueno,
Pues nada, agradeceros a todos y bueno, cualquier cosa en nuestros emails nos podéis preguntar. Gracias. Venga, hasta luego.